Guerra. El año es 1400 y está a punto de comenzar uno de los siglos más cruciales para la historia de la humanidad. El siglo XV no fue un simple preámbulo, fue el verdadero origen de América Latina. Fue el siglo donde se redibujó el mapa global y en donde podemos trazar los orígenes de todo lo que somos hoy. En la península ibérica, el dominio musulmán llega a su fin al filo de las espadas cristianas. En el Valle de México, Tenochtitlan alza sus banderas sobre las ruinas de Azcapotzalco. En Constantinopla, la sangre rueda por las calles, mientras que Mehmed II rompe las puertas del mundo antiguo. Todo esto ocurre mientras que uno de los mayores conflictos militares del siglo se cocina en las altas planicies de los Andes. Allá, dos ejércitos se alistan para lo que será la batalla definitiva por la Confederación Muisca. Este mapa no solamente explica la caída y surgimiento de nuevos imperios, sino que es el génesis de la conquista, del choque de mundos que vendría después. Muchos de los eventos que ocurrieron entre 1400 y 1499 están olvidados en las polvorientas estanterías de la historia, pero estos años ocultan la llave que explica cómo un naciente reino católico fue capaz de atravesar un océano y fundar el imperio más importante de los siguientes 4 siglos, por lo que hoy vamos a adentrarnos en los misterios de estos años olvidados y desentrañar una vez por todas la cadena de eventos que dieron origen a Latinoamérica y a Colombia. Pero antes de zarpar hacia nuevos horizontes y navegar en alta mar, con CyberGhost VPN vas a poder proteger y encriptar todo el tráfico de internet de hasta 7 de tus dispositivos, para que nadie, ni empresas, ni hackers, ni el mismo CyberGhost sepan lo que estás haciendo en internet. Porque seamos sinceros, el modo incógnito no sirve para nada. Con CyberGhost VPN puedes cambiar tu ubicación y así desbloquear la biblioteca de más de 40 plataformas de streaming. Con un par de clics vas a hacerle creer a Netflix que, por ejemplo, estás en Estados Unidos y así desbloquear hasta 50% más contenido que Netflix Latinoamérica. Con 38 millones de usuarios y más de 20.000 reseñas en Trustpilot calificándolo como excelente, CyberGhost es la VPN más recomendada del mercado. Usa el enlace en la descripción y obtén 83% de descuento y 4 meses gratis, porque tener VPN hoy en día es la forma más fácil de cuidarte de personas inescrupulosas en internet y también poder acceder a contenidos que están bloqueados en tu país o región. Y con su garantía satisfactoria o reembolso en 45 días no vas a perder nada. Y sí, ahora de vuelta al video. 1426. Iztaccíhuatl asciende al trono de Tenochtitlan. Su nombre, serpiente de obsidiana, representa la dualidad que requiere la campaña militar. La fuerza simbolizada en la afilada obsidiana de sus armas y la serpiente como imagen de la pericia táctica que se necesitaría para la campaña militar que vendría después. Al otro lado del lago, en Texcoco, el joven Nezahualcóyotl, que en náhuatl significa coyote hambriento, ve cómo los tepanecas de Azcapotzalco asesinan a su padre y aunque él sueña con venganza, termina viviendo en Tenochtitlan como rehén. Su madre y su tía son princesas mexicas de Tenochtitlan que lo protegen de una muerte segura. Los tepanecas lo amenazan que lo matarán si sale de la ciudad. Estas dos ciudades-estado, Tenochtitlan y Texcoco, habían sido subyugadas por el sangriento Maxtla, el Tlatoani o rey de Azcapotzalco. Intentando ganar el control absoluto de todo el Valle de México, Maxtla manda coronar al hermano de Nezahualcóyotl e invita al joven príncipe a la cena de coronación, que resulta ser una trampa para asesinarlo. Pero el coyote escapa, sacrificando a uno de sus sirvientes que se hace pasar por él. En 1428 la guerra es inevitable. Maxtla asedia Tenochtitlan y Nezahualcóyotl huye al Valle de Puebla. Ahí se forja algo completamente impensado, una alianza entre Tenochtitlan y Texcoco, unos viejos enemigos. Pero esto no basta. La fuerza de Azcapotzalco es demasiado fuerte. Necesitan más aliados y lo consiguen con Tlacopan. Las tropas de Nezahualcóyotl abren el combate contra Azcapotzalco y Maxtla debe responder. Así que abandona el asedio contra Tenochtitlan y corre a defender su propia ciudad. Es aquí donde Iztaccíhuatl aprovecha el momento y ataca también a Azcapotzalco. Después de 114 días de asedio, Azcapotzalco finalmente cae. Nezahualcóyotl finalmente consigue su trono y también su venganza. Se dice que él mismo le sacó el corazón a Maxtla y lo arrojó en el lago Texcoco. Pero los grandes vencedores fueron los mexicas de Tenochtitlan. El Tlatoani mexica Iztaccíhuatl se convierte en Huey Tlatoani
el líder supremo de las tres naciones, quien gobierna desde la pirámide del Sol de Tenochtitlan, una gigantesca urbe de más de 300.000 habitantes, muchísimo más grande que cualquier otra ciudad europea de la época, y tan solo superada tal vez por Pekín. Pero entonces, ¿cómo un imperio tan extenso, con tanta pericia militar y tanto poder, cayó en las manos de un puñado de españoles? Bueno, para responder eso tendremos que avanzar 25 años y atravesar todo el océano Atlántico. 29 de mayo de 1453. Sopla el viento sobre el Bósforo, el estrecho que divide Europa de Asia y que conecta al Mediterráneo con el Mar Negro. La inquebrantable cadena que durante milenios protegió la entrada a la bahía ya se rota en el fondo del océano. La capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, arde. El asedio de la capital había comenzado en la primavera, el 9 de abril. Allí, Mehmed II, de tan solo 21 años, había ascendido al trono otomano. Por el otro lado, Constantino XI intentaba calmar la disputa teológica entre los ortodoxos y los católicos, que llevaba dividiendo la cristiandad por ya 400 años. Y así, olvidado por todos los reinos cristianos de Europa, el último emperador romano tuvo que aguantar el asedio de un nuevo tipo de arma, una que cambiaría la historia militar para siempre: la bombarda turca o Basilik. Esta no fue la primera pieza de artillería creada en el mundo, pero sí una de las más grandes. Disparaba 7 balas de 500 kilogramos al día, pero recargar el cañón duraba tanto tiempo que la destrucción que causaba en el día era reparado rápidamente por los ciudadanos de Constantinopla en la noche. Mehmed II, viendo los inquebrantables muros de Constantinopla, decidió hacer algo impensable y arrastró sus buques por encima de una colina para poder entrar a la bahía. Con un camino asegurado, lograron construir un puente hechizo hecho con tablas y barriles para que sus tropas pudieran atacar el lado más vulnerable de la ciudad, por donde los cruzados habían también entrado a Constantinopla más de 2 siglos antes. Después de casi 1500 años, el Imperio Romano llegaba a su fin. En las llamas de Constantinopla se quemaba 1,5 milenios de tradición occidental, y también se cerraban las puertas que conectaban a Europa con Asia. Si los europeos querían seguir teniendo acceso a las especias y a todas las curiosidades que venían desde Asia, deberían buscar un nuevo camino para llegar hasta allí. Y el camino surgiría de un lugar inesperado, más allá de los pilares de Hércules, en el estrecho de Gibraltar. En este punto, donde África y Europa se encuentran, un pequeño y pobre reino se preparaba para convertirse en uno de los imperios más ricos y poderosos de toda la historia de la humanidad. Joao I era un rey con grandes ambiciones. Por allá en 1385 le ganó la disputa por el trono a sus familiares de Castilla y de Portugal. La ambición principal de los portugueses siempre fue el comercio. Siempre mirando al poniente, sus ciudades se habían convertido en un punto estratégico a todas las personas que querían ir desde el Mediterráneo hacia el Mar del Norte. De esta manera, su expansión siempre estuvo ligada a la navegación y al establecimiento de rutas comerciales. ¿Y qué ruta había sido cerrada hacía poco? Pues nada más que la más importante de toda la historia de la humanidad hasta ese momento: la ruta de la seda. Tenía que haber alguna manera de llegar hasta Asia sin tener que pagarle a los otomanos. Así, Joao I decidió retar a las leyendas ptolomeicas que tenían más de 2 milenios, que proclamaban que el océano Índico era un mar interior y que África se conectaba por allá en algún lugar del sur con el resto de Asia. Así que Joao I le encomendó a su cuarto hijo, Enrique el Navegante, que encontrara alguna solución. Su respuesta fue un invento que revolucionaría el mundo: la carabela. La revolución estaba en su diseño, con quilla hecha de una sola pieza, estrecha en la proa y redonda en la popa, capaz de navegar en el océano abierto gracias a su vela triangular y a sus 2 o 3 esbeltos mástiles. Fue en estas embarcaciones que empezaron a buscar una conexión con la India y el mítico reino de Preste Juan, el único reino cristiano más allá de los dominios árabes. De esta manera, los portugueses se volvieron los regentes espirituales, políticos y económicos de toda la costa africana, según el Tratado de Alcazovas, que también le dio las Islas Canarias a España. Y es que los portugueses ya habían reclamado territorios por toda la costa de África Occidental,
Es entonces cuando en los últimos días de julio de 1487 que parte la expedición de Bartolomeu Díaz a continuar la búsqueda de la conexión entre el océano Atlántico y el Índico. 3 naves zarparon hacia el sur, 2 carabelas y un nao de velas cuadradas. En el camino iban dejando pilares de piedra que marcaban los territorios que reclamaba el rey de Portugal. Pronto se encontraron con los vientos australes que los empujaban incesablemente de vuelta hacia el norte. Allí Bartolomeu Díaz tomó una decisión radical que muchísimos hoy en día considerarían casi suicida. Decidió navegar a media vela hacia el occidente, hacia el mar abierto durante 13 eternos días. Sus hombres estaban listos para amotinarse luego de 2 semanas en medio de un frío terrible que ya había cobrado la vida de varios navegantes. Pero finalmente el viento amainó y les dio la oportunidad de dar vuelta hacia el oriente. Tras 7 días más, finalmente avistaron tierra. Eran los primeros europeos en avistar la punta sur de África. Primero tocaron tierra en Cabo Agujas, el punto más septentrional de todo el continente, y varios días más tarde llegarían al Cabo de las Tormentas, que fue rebautizado por Joao II como Cabo de la Buena Esperanza, porque el nombre original le daba temor a los navegantes. Fue así como los portugueses lograron desarmar la leyenda ptolomeica que tenía más de 2 milenios, que el océano Índico era inaccesible por vía marítima. La última pieza del rompecabezas para que España ascendiera como potencia se había puesto finalmente sobre la mesa. Los océanos se habían abierto y quien los conquistara dominarían el comercio completo entre Europa y Asia. No queriendo quedarse atrás de los portugueses, España también comenzaría sus propias expediciones, lideradas por un genovés que pasaría a los libros de la historia. Pero antes de que todo esto pasara, aún faltaba un paso bastante importante: asegurar el territorio cristiano de toda la península ibérica, que había sido dominada por el Islam por casi 1 milenio. Luego de 900 años de hegemonía, el poder musulmán entraba en declive. Primero Roldán con Durandarte, luego el Cid con Tizona y Colada en Valencia. Los europeos repelían a los árabes centímetro a centímetro en una guerra que llevaba ya 400 años. Así, en el transcurso del tiempo, lo que alguna vez fue la Hispania romana se había convertido en un montón de reinos cristianos que luchaban entre ellos y contra los árabes. Pero de ahí 2 reinos comenzaron a unificar territorios, ciudades y ejércitos: Castilla y Aragón. Sus últimos 2 monarcas independientes, Isabel y Fernando, se casaron y al juntar sus reinos formaron lo que se convertiría en el Reino Católico de España. Sin embargo, no toda la península estaba bajo el control de los cristianos. Aún persistía el Emirato de Granada, bajo el control de Boabdil, el último príncipe nazarí. Pensando que era un aliado de la monarquía católica, comenzó una guerra civil contra Mohamed al-Sagal, su tío, y Abdul Hassan, su padre. El rey Fernando, habiendo capturado a Boabdil, le hizo jurar su vasallaje y se unen en contra de al-Sagal, donde comienzan a asediar sus ciudades. Primero Alhambra, Ronda, Loja y Baza. Aunque todas eran ciudades importantes del Emirato, había una que Fernando e Isabel deseaban con fervor: Málaga. La ciudad, defendida por tropas nazaríes, resistió el asedio por tierra y mar durante 4 terribles meses. La rendición final no fue por negociación, sino por hambre. A diferencia de otras plazas tomadas con acuerdos, Fernando decidió castigar con dureza a Málaga. Cerca de 15.000 personas, incluyendo mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos, y el resto fueron condenados a abandonar la península ibérica. Esta victoria no solamente consolidó el avance cristiano en la península, sino que también mostró el rostro más implacable de la conquista, un adelanto de lo que luego se exportaría al Nuevo Mundo. Pero de vuelta a Granada. Una vez tomado Málaga, se dirigieron a la ciudad que era la joya de la corona de todo el Emirato. Boabdil rompió su juramento a los reyes católicos y una vez llegado el momento no quiso entregar la ciudad. Así, los 40.000 hombres de a pie y los 10.000 hombres a caballo de Fernando e Isabel rodearon la ciudad y no hubo que hacer ni un solo disparo. El 2 de enero de 1492, Boabdil y su tío al-Sagal huyen de la península y pasan al olvido, ahogados por las arenas del tiempo. Lo que fue el último bastión del Islam en Europa occidental fue convertida rápidamente al cristianismo. Y cuando se llevan 400 años de guerra, conquistas y asedio, cuando expandirse es la única forma de entender el mundo, cuando los tratados y matrimonios prohíben atacar otros reinos cristianos, solo queda mirar hacia el poniente, hacia el otro lado del océano.
Y es así como nos acercamos al cierre de estos tumultuosos 100 años, con un nuevo reino forjado en la guerra, que encontraba en la cristiandad un mandato divino de expansión. En la mira de los arcabuces y los cañones se dibujaba una nueva tierra, un mundo completamente aislado que vivía sus propias guerras, sus propias revoluciones. Un continente con más de 90 millones de personas, que sin saberlo estaban a punto de encontrarse de frente con otro mundo. Y entre tantos pueblos, uno se dirigía al campo de la batalla, a definir su propio destino. Pero antes de continuar, recuerda que puedes volverte miembro del canal haciendo clic aquí abajo, o si estás en el celular buscando el link en la descripción. Siendo miembro puedes ayudarnos a producir más contenido y además acceder a contenido exclusivo solo para miembros, como el detrás de cámaras de este video. Alrededor de 1470, Saguamanchica se convirtió en el Zipa de Bacatá, que luego de una brillante victoria contra el cacique de Fusagasugá, se tomó Pasca, población principal de los sotagados. Sin embargo, las miles de la victoria solamente duraron unos meses. El cacique de Guatavita consideró que su poder era igual al de Saguamanchica y así atacó la corte principal en Bacatá. Pero Saguamanchica logró repeler el ataque, lo que hizo que Guatavita retrocediera. El cacique de esta población le pidió ayuda al saque de Tunja, quien de inmediato marchó con sus 40.000 hombres para encontrarse con Saguamanchica. Al encontrarse de frente con el ejército de Bacatá de más de 60.000 hombres, retrocedió. Por este acto, Michoacán sería recordado como el rey cobarde. El cacique de Bacatá aprovechó esta paz para luchar contra los panches y así recuperar Zipacón y Tena, reprimir la rebelión en Ubaque, que había atacado las poblaciones de Usme y Pasca, y una segunda rebelión de Guatavita, que había atacado las poblaciones de Chía y Cajicá. Todo esto en el transcurso de 16 años de sangriento combate. Cuando finalmente pudo derrotar a todos los panches, reunió a su ejército en Sopó para dirigirse hacia Tunja y derrocar al saque Michoacán. Reuniendo a hombres de todas las poblaciones cercanas, logró crear un ejército de más de 50.000 huechas o guerreros. Michoacán se enteró de este movimiento a través de sus espías y exploradores y decidió marchar con su ejército para interceptar a Saguamanchica antes de que llegara a Tunja. Con una gigantesca fuerza de más de 50.000 hombres, se encontraron en los campos por fuera de Chocontá. Aquí cabe aclarar que la batalla de Granada en España había visto más de 40.000 hombres, la de Tenochtitlan unos 70.000 y la de la caída de Constantinopla unos 90.000. Lo que quiere decir esto es que la batalla de Chocontá pudo haber sido la más grande de ese siglo, con más de 100.000 combatientes en el campo de batalla, con mazas, flechas, dardos y ondas. Las dos fuerzas entablaron combate a muerte, que se resolvió luego de 3 sangrientas horas. Saguamanchica recibió una herida mortal, pero logró ver a su ejército triunfar. Él falleció y nunca se enteró que su contrincante Michoacán también murió en el campo de batalla, lo que conllevaría a una tensa e inestable paz que duraría más de 50 años, que se vio interrumpida por la llegada de unos extraños hombres pálidos. Así, las fichas finalmente se asentaron sobre la mesa. En el Nuevo Mundo, los grandes imperios disfrutaban de una tensa paz que se fundaba sobre los botines de guerras librados contra pueblos hermanos. Una paz que sería fácil de romper con la llegada de un nuevo jugador a la mesa, un jugador que vendría escudado detrás de la cruz. Al otro lado del océano, el reino católico de Isabel y Fernando entraban en un periodo dorado, con un nuevo y extenso territorio cristiano, con rutas comerciales recién abiertas por los portugueses y con las puertas a Asia cerradas por los otomanos en Constantinopla. Un navegante genovés buscaría apoyo en los reyes católicos, al no encontrar ayuda en los portugueses, quienes decían estar muy ocupados con sus exploraciones alrededor de África. Y este navegante, de apellido Colón, atravesaría el océano en 3 carabelas, buscando una nueva ruta a las Indias, y en el proceso desencadenaría el encuentro de culturas más importante de la historia moderna de la humanidad, el encuentro que creó las bases de nuestra nación y de la cultura latinoamericana. Recuerda que usando el enlace en la descripción, no solamente te proteges de corsarios y bucaneros electrónicos, también obtienes 83% de descuento y 4 meses gratis en tu próxima compra de CyberGhost VPN, además de ayudarnos a pagar el quinto real y la renta. Descarga CyberGhost VPN ahora mismo. Una vez más, muchísimas gracias a todos los suscriptores del canal y sobre todo a los miembros que hacen que esto sea posible mes a mes. Si quieres ser parte de la comunidad, únete haciendo clic aquí abajo o si estás en tu celular haciendo clic en la descripción. Nos vemos en el próximo video.